Amén. Hoy recordamos ese sacrificio de Jesús y su resurrección. Amén. Hoy tenemos predicadores invitados que van a estar compartiendo con nosotros sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Amén. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Y hoy quiero darte una pequeña introducción para esto. Y yo pensaba en esto cuando recordamos ese sacrificio, ¿no? de Jesús. Muchas veces lo recordamos o podemos imaginarnos, ¿no? Esa escena triste, una escena de dolor, un lugar, ¿no? Donde Jesús fue humillado, ¿sí? Pero por sobre todas esas cosas que sí pasó, sobre todo eso debemos entender la base de todo, que es el amor de Jesús. Si Jesús hizo ese sacrificio, fue por amor a nosotros. Jesús no escatimó, Jesús no retrocedió ante el dolor, ante ese crudo dolor que él pasó. Él siguió adelante con su misión, porque sabía cuál era el propósito por el cual él había venido a esta tierra, ¿no? Como te leía al comienzo de la reunión, ¿no? Que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, esa es la base de ese sacrificio en la cruz, el amor por ti y el amor por mí. Amén. En esa cruz, Él nos hizo libres, en esa cruz Él cargó con todo nuestro pecado. Juan 10:18 nos dice que Jesús se entregó por su propia voluntad. Jesús no fue víctima, a Jesús no lo tomaron desprevenido, sino que Jesús conocía todo lo que iba a pasar. Y dice Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Él debía y hizo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Amén. Así que quédate con esto, el amor de Jesús. Y bueno, vamos a dar paso a la primera palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Voy a compartir una pequeña reflexión sobre la primera frase de Jesús en la cruz, y es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He titulado a esta reflexión como la oración del perdón en medio del dolor. En este momento que el Señor Jesús expresa estas palabras, Él está crucificado en la cruz. Está sufriendo una muerte injusta y dolorosa. A pesar del abandono, de la traición, del escarnio que él estaba sufriendo en ese momento de dolor, que estaba crucificado, eh, sus primeras palabras no son de queja, sino de intercesión. Esto revela el corazón del Evangelio, el verdadero corazón del Evangelio en ese momento de la crucifixión, desde ese primer momento. Voy a dividir la frase como en 3 porciones, ¿no? La primera palabra que el Señor Jesús expresa en ese momento de dolor es Padre. Podemos ver que Jesús mantiene la conexión con el Señor, mantiene la conexión con su Padre, con Dios, aún en medio del dolor. Jesús mantiene esta intimidad con el Padre, no hay rencor en él. Él mantiene su intimidad, no hay una ruptura de su relación con Dios a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias. Esto nos enseña, hermanos, que nuestra oración no debe depender de nuestras circunstancias. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, por nuestros peores momentos, nuestra relación con el Padre, con Dios, debe seguir intacta. La segunda palabra que él expresa es perdónalos. Él está suplicando por sus enemigos. Él no los está condenando. Él está pidiendo misericordia. Jesús no está pidiendo justicia, está pidiendo misericordia por aquellos que le estaban crucificando, que le estaban vituperando. No solo por los soldados, por todos los que estaban ahí haciendo escarnio de él. Jesús está cumpliendo sus propias enseñanzas cuando dice en Mateo 5:44, dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Y él no está demostrando debilidad al amar o al perdonar, sino está demostrando el poder del amor redentor, ese amor tan grande que él tuvo para dar su vida por nosotros, para dar su vida por esos que le estaban crucificando, por toda la humanidad. Nos recuerda que muchas veces no entendemos
el peso de nuestras decisiones, y la pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? Dios ha sido misericordioso, ha tenido misericordia de nuestras decisiones en nuestra ignorancia. Muchísimas veces yo me pregunto por mí misma y digo, ¿cuántas veces Dios ha tenido misericordia de mí? Cuando he sido ignorante y cuando he cometido muchos pecados, muchos errores. Hermano, la invitación es imitar a Cristo. Si Jesús perdonó a quienes le estaban crucificando en ese momento, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor? Su oración en ese momento no fue solo por los soldados o por la gente que estaba ahí, fue por toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros el día de hoy. Al día de hoy, su intercesión sigue viva. Lo podemos ver en Hebreos 7:25. Dice, Él vive para interceder por nosotros. El Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros al día de hoy y siempre está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y para cerrar, hermanos, quiero decirles que la cruz no comienza con juicio, sino con perdón. Y ese perdón está disponible hoy. Y esta es una invitación, hermanos, para que podamos vivir como perdonados y para perdonar. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sanapakaya surabakantita tarabas. Estamos tocando un tema importantísimo, único. La frase que tengo que compartir con vosotros es que a continuación de que Él dijo perdónalos, la palabra de Jesús en Lucas 23, desde el 39 al 43, y específicamente en el versículo 43, Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para entender bien esta frase que Jesús dijo, tenemos que leer y resumir brevemente desde el versículo 39 que voy a leer, ¿vale? Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron o lo que merecimos, porque, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A estos 4 versículos que acabamos de leer, fue que Jesús respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta conversación fue hecha entre 2 malhechores. ¿Qué significa malhechor? Bíblicamente, en el diccionario español, la palabra significa delincuente, maleante, forajido. Y en el diccionario bíblico significa que un malhechor es alguien que transgrede la ley. Y algo muy importante que debemos saber y entender, para entender bien lo que Dios quiere decirnos a nosotros con estas palabras, es que tú y yo y tú y cada uno de nosotros somos esos malhechores, somos esos ladrones. Y eso se llama identificación.
Tenemos que identificarnos para poder entender bien lo que Jesús dijo aquí. Así que sí, aunque parezca duro, tú y yo somos esos malhechores. ¿Sabéis por qué? Porque hemos transgredido la ley. Según la palabra, Romanos nos recuerda, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Conforme a esa palabra, tú y yo somos esos malhechores. Una vez que reconocemos eso, que nosotros somos esos malhechores, y ante la revelación de su persona, ante la revelación de su presencia, de la presencia de Cristo, podemos dar dos respuestas que hemos leído. La primera en el versículo 39, podemos burlarnos como hizo aquel ladrón, podemos reírnos, podemos decir, ¿qué me estás contando? Yo no necesito a Cristo. ¿Yo, pecador? No. Cuando yo, por ejemplo, le hablo a alguna persona y le digo, es que somos pecadores, y yo no peco, yo no robo, yo no mato. Pero delante de Dios todos somos pecadores. Entonces podemos tomar esa decisión, burlarnos, reconocer que no necesitamos a Cristo, que no somos pecadores y que nos dejen en paz. Eso fue la primera respuesta de aquel ladrón. Pero en el versículo 40 y 41 hay otro ladrón que reconoció la verdad, reconoció que era pecador, reconoció que merecía la muerte, que necesitaba un Salvador y que Jesús, el que estaba allá a su lado, ese era su Salvador y su Señor. Por lo tanto, en el versículo 42 le llegó el arrepentimiento y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es entonces cuando esta frase se hace realidad en el versículo 43. De cierto te digo, escucha hoy su voz. Escucha hoy su voz. Hoy es día de salvación. Hoy es día de resurrección. Nos está hablando a nosotros. Escucha esa voz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda la Biblia está llena de la gracia de Dios. Pero aquí, en este momento tan especial, en este momento tan crucial de la vida de cualquier persona, la gracia es revelada de una manera única, maravillosa. Aquí la gracia y la misericordia se dieron la mano para salvar a ese malhechor, a ti y a mí. ¿Hay un aleluya? Gloria a Dios por eso. Reflexiona, piensa, tú y yo somos esos. Dice Efesios 2:8, que por gracia soy salvos. ¿Qué dice más? ¿Por medio de qué? De la fe. Esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Nada nos merecemos, nada podemos hacer ante la gracia. No es por obras, hermanos, es por fe. No hay otra verdad más grande y transformadora. No la hay. Muchos piensan que podemos usar la gracia para hacer lo que nos dé la gana. No. Cuando la gracia es bien entendida, solamente nos queda rendirnos y entregarle nuestra vida a Él. Amén. Desierto, dice Jesús, desierto. Cuando Jesús dice desierto, esta palabra implica autoridad, verdad, certeza. Desierto, dijo Jesús al malhechor, y dice a ti y a mí hoy, desierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy ya tenemos vida eterna, podemos disfrutar de esa vida eterna.
Solamente queda este cuerpo que se ha redimido. Pero podemos disfrutar de esa vida eterna porque Él ya resucitó. Nosotros también resucitaremos. Hoy precisamente recordamos y celebramos su resurrección. El sello que afirma que lo que Él decía que era, quien Él era, es. Que lo que Él hizo es. El sello que afirma su obra de redención, su salvación. De cierto, el que cree en Él también resucitará en el día postrero. Amén. Démosle gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso nuevamente al Cristo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Al que murió, pero hoy vive. Y vive en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Bueno, nos han venido hablando sobre el perdón y la salvación. Aleluya. Entonces, hoy quiero compartirte una frase hermosa, la cual Cristo nos muestra nuevamente la compasión, el amor y nos recuerda un importante mandamiento que es uno de los primeros mandamientos que trae promesa consigo, que es el de honrar a padre y a madre. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25 del libro de Juan. Gloria al Señor. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo el discípulo al discípulo: he aquí, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria al Señor. El hermoso Cristo, al cual hoy recordamos una vez más y que lo debemos mantener siempre presente todos los días en nuestras vidas. En esta frase en la que dijo, le recordó y nos recuerda, y se dirigió hacia María, su madre, y hacia Juan, el discípulo el cual él amaba, que ahí estaba esta mujer a la cual él sintió como su madre, porque fue quien la trajo a luz a través del Espíritu Santo. Ahí estaba la mujer que en esos tiempos los comentaristas pues dicen de que ya José no vivía porque pues nunca apareció en esos momentos, pues no lo dice la Biblia, pero los narran los comentaristas, los doctos de la E, los que estudian esta palabra, nos muestran de que José ya moría y por tanto María era viuda. Y todos sabemos en aquellos tiempos lo que padecía una mujer la cual enviudaba. Tenía que ser sustentada por sus hijos varones, por lo general, quien si los tenía. Y Jesús vio esa necesidad en María, esa mujer que estaba en esos momentos a los pies de la cruz, a los pies de ese lugar llamado el Gólgota, donde él se encontraba y donde iba a entregar su vida por toda una humanidad. Jesús nos muestra aquí y nos recuerda de que este mandamiento tenemos que tenerlo presente siempre en nuestros corazones como padres y como hijos, de el honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Él no la dejó desamparada. Él le mostró y le dijo y la guió hacia Juan para que éste la conociera, la reconociera como también su madre. Dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Aquí nos muestra otra cosa muy importante, que debemos tener misericordia y compasión por aquellos que en estos momentos no tienen un lugar, no tienen, por aquel necesitado, aquel menesteroso, la viuda, el huérfano, todo aquel que necesite, no solamente los de allá afuera, sino los de aquí dentro, iglesia. Aquí también hay personas que a pesar de que estamos aquí con Cristo, de que le conocimos, en algún momento de nuestras vidas tenemos la necesidad de que se nos extienda una palabra de aliento, no solamente material, sino una palabra donde sea reconfortante a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y Jesús nos recuerda aquí y nos muestra de que así como tuvo compasión con su madre, esta mujer que desde que lo tuvo en su vientre, aquellos que son padres, aquellos que han tenido esta experiencia, pueden sentir o podrían identificarse con esta mujer que en esos momentos estaba en ese lugar a los pies de esa cruz, viendo a su hijo padecer, aún por causa de ella misma, porque María fue también una mujer como tú y como yo, un humano pecador. Y ella al ver a su hijo morir, padecer, recibir tantos latigazos, recibir tantos golpes, tantas murmuraciones, tantas críticas, ver cómo su hijo, al cual ella cargó, al cual ella amamantó, al cual ella protegió aún desde pequeño, tenía que padecer por causa de nosotros. Entonces recordemos en esta mañana, Iglesia de Cristo, una vez más, de que Cristo es amor, de que Cristo es compasión, de que Cristo nos enseña que debemos tener misericordia, que no debemos dejar desamparados a aquellos que lo necesitan realmente. Si quizás nosotros tenemos alguna dificultad o entre nosotros se encuentra alguna persona que necesita, gloria al Señor, tomemos esto como ejemplo de que Cristo, así como en ese momento de angustia, en ese momento en el cual se encontraba con el dolor de su carne, porque Cristo fue también aquí, nos muestra la humanidad de Cristo, sintió dolor, sintió compasión, sintió tristeza en algunos momentos al ver al pueblo cómo lo vituperaba, cómo se ceñía sobre él, pero sobre todas esas cosas, sobre todo lo que Cristo pudo tener y pudo sentir en esos momentos, amó y nos seguirá amando por toda la eternidad, con un amor puro, con un amor santo, con ese amor incomparable, con esa compasión que no lo existirá y no lo encontraremos más nunca en ningún otro ser que solamente en Dios. Aquí nos muestra Jesucristo el amor y la compasión, sobre todo cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Dios los bendiga. Bueno, qué privilegio estar hoy aquí. Amén. Entrando en contexto de todo lo que estamos hablando, hay que ver esto con la importancia que realmente esto requiere, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos hablando no es solamente una fecha que celebremos una vez al año, sino algo que marca nuestras vidas por completo. Comentaba en el culto anterior que recuerdo hace unos años salió una película llamada La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, y recuerdo que allí en Colombia fue un escándalo esa película, creo que aquí en España también, ¿no? Porque decían que las escenas eran muy fuertes, decían que era algo exagerado, decía que las cosas no eran así y quisieron tapar todo esto. Pero no sé si de pronto usted llegó a ver esa película, hay unos cortos en YouTube acerca de esto y son, la verdad, imágenes muy impactantes, pero viendo lo que la Biblia dice de todo lo que pasó el Señor Jesús, yo creo que eso es algo que se puede acercar a la realidad de todo lo que él vivió, ¿ya? Em, Allí se ve, por ejemplo, este hombre cuando lo azotan, cuando lo golpean, su rostro queda desfigurado. ¿Ya? Y si nosotros vemos, por ejemplo, las imágenes que solemos ver de Jesús en la cruz, lo vemos con unas goticas de sangre y unos punticos de sangre en sus manos y otro en sus pies y ya. Pero realmente, como dice la escritura que él quedó, fue destrozado.
Entonces es para que hagamos un poco de memoria a todo esto y que esto surta el efecto en nuestras vidas y que no sea en vano todo lo que nuestro Señor hizo por amor a nosotros. Amén. Yo tengo el privilegio de compartir la cuarta palabra y está en San Mateo capítulo 27, si tiene su Biblia ahí. San Mateo capítulo 27, el verso 46. Amén. Y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Lo primero que quiero que miremos de esta palabra es que el Señor Jesús experimenta una ausencia de la presencia de Dios, pero esto puede ser muchas veces malinterpretado en nosotros como hijos de Dios. Hay personas que dicen que Dios los abandona, hay personas que en momentos difíciles o momentos de situaciones adversarias creen que Dios no está con ellos y malinterpretan esto de que Dios abandona a sus hijos, cuando en realidad, si nos preguntamos, nuestro Dios, nuestro Padre, entregó lo más preciado por nosotros, entregó su Hijo, entregó lo que más valía por amor a nosotros. ¿Será que todo eso ahora es para que hoy nos abandone? Yo creo que no, ¿verdad? En realidad Él nos ama y en los momentos difíciles Él está ahí cobijándonos y ayudándonos y guardándonos y derramando de su amor y de su misericordia. Así que a lo que se refiere nuestro Señor Jesús cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice la palabra que Dios es santo y donde hay pecado, Él no puede estar. De manera que en ese momento, cuando el Señor estaba en la cruz, todo el pecado de la humanidad recayó sobre Él para pagar el precio por nosotros. Entonces, en ese momento, como todo el pecado estaba sobre Él, el Padre se alejó y se apartó. Y por esa razón Él experimentó la ausencia del Padre. Se cortó en ese momento esa comunicación que había, esa relación que había entre Padre e Hijo, que es lo que Dios quiere evitar en nosotros. Si miramos la escritura, por ejemplo, ahí en Mateo, el capítulo 26, unas hojitas atrás, Mateo capítulo 26, el verso 39. Dice la palabra, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y es la oración que el Señor Jesús hace allí en el huerto, diciéndole, Padre, si es posible, si podemos evitarlo. Pero mira que esta escena no se refiere a que el Señor le decía, Padre, si podemos evitar que me golpeen. No se refería a eso. Él no decía, Padre, si podemos evitar que me azoten. Padre, si podemos evitar que me crucifiquen. Él no se refería a eso. El temor que tenía el Señor Jesús en ese momento era saber que por un momento iba a experimentar la ausencia de su Padre. Entonces mira por dónde tenemos que hacer conciencia de esto. Nosotros a veces nos guardamos, según esta palabra dice que el Señor Jesús experimentó dos muertes. La muerte física, pero también algo que habla la Biblia y se llama muerte espiritual. Y es la separación de Dios y el hombre a causa del pecado, que era lo que él más le temía. Y Él lo vivió para guardarnos a nosotros y que nosotros no paguemos el precio. Decía nuestra hermana Chelo que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y ya está hablando de esa muerte espiritual. Entonces el Señor pagó el precio por nosotros, evitándonos una muerte no física, porque todos vamos a morir físicamente. Él nos quería o nos quiere evitar una muerte espiritual y por eso lo experimentó. Y fue lo que más le dolió. No tanto los azotes, no tanto los golpes, no tanto la humillación, sino la ausencia de su Padre. Nosotros nos guardamos
de la muerte física, ¿verdad? Y queremos como prolongarla lo que más podamos. Si nos enfermamos, ¿qué hacemos? Vamos al médico, tomamos medicina, ¿verdad? En el trabajo tenemos prevención para no accidentarnos. Procuramos evitar cosas que nos hagan daño para prolongar ese día. Si vamos en el coche, usamos el cinturón. Existen los airbags, existen protecciones. Los casados en la casa, ¿qué hacemos? Le hacemos caso a la esposa, ¿verdad? Porque queremos prolongar nuestros días aquí en la tierra. Evitamos una muerte física. Pero ¿qué estamos haciendo para evitar la separación del Padre y nosotros? Amén. Que realmente lo que importa, una muerte espiritual. Eso es algo que se vive en vida física. Un muerto no va a experimentar una muerte espiritual, porque el muerto ya va a llevar la consecuencia de una muerte espiritual. Así que hoy que estamos en vida, mis hermanos, que este sacrificio, que esto que nuestro Señor, este abandono que sintió del Padre no sea en vano, sino que podamos decirle, Señor, tú sufriste, tú llevaste nuestras cargas, tú llevaste nuestro pecado, sufriste ese abandono por nosotros, pues que hoy nuestras obras no hagan que eso sea en vano, sino que eso realmente marque nuestras vidas y que el Señor diga, valió la pena por ti. Amén. Que hoy podamos decirle, Señor, yo hago conciencia de eso que tú pasaste, que me lo evitas, que yo lo pasara. Dice la palabra en Hebreos, ya para ir terminando, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice la palabra, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es de la santidad que estamos hablando. Renunciar al pecado. Algunas personas dicen es que nadie es santo. Pues déjame decirte por la palabra que sí podemos ser santos. Porque el Señor dice, sigue la paz con todos. Lo que nos hablaron al principio, perdona a tus enemigos, ámalos, ora por ellos, sigue la paz. Pero también sigue la santidad. Cuando hablamos de santidad, recordemos que no estamos hablando de una perfección. Estamos hablando de guardarnos de todo aquello que nos separa de nuestro Padre Celestial. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que meditemos en esta iglesia y que ese sacrificio no sea en vano. Amén. Que Dios los bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga ahora. Bueno, ya hemos soltado los nervios en el primer culto. Ahora todo irá mejor. Pues no, estoy aún más nervioso. Bueno, es un honor estar aquí. A mí me toca compartiros la quinta palabra. Los del primer culto no digan nada, pero ¿sabéis algunos cuál es la quinta palabra que dio Jesús en la cruz? Amén. No aprobado para la señorita. Tengo sed. Si me acompaña en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Como he dicho, es un honor el estar aquí. Tengo mucho respeto a este escaloncito que separa estas dos alturas. Y esta semana, preparándome esta frase, la de tengo sed,
siempre la había visto como una frase necesaria para una persona que estaba recibiendo un castigo, ¿no? Pero gracias a Dios me ha podido mostrar y he podido profundizar en algo más que quería contaros. Veréis, en las últimas 24 horas de Jesús fue traicionado y vendido por uno de sus discípulos. Fue humillado, castigado, azotado y clavado en una cruz de madera. Derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Fue obediente hasta sus últimos momentos en la tierra, momentos muy dolorosos, donde la tortura a la que había sido sometido estaba a punto de terminar. Y una de sus últimas palabras fueron estas: tengo sed. Y lo hizo, como dice la palabra, para que se cumpliera la escritura en él. En el Salmo 22:15 dice así: se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. En otro salmo, en el Salmo 69, versículo 21, dice: en mi comida pusieron hiel, y para calmar mi sed me dieron vinagre. En estos dos salmos se cumple la escritura. No tuvieron ni un acto de misericordia con él. La palabra hiel, lo dije en el primer culto, es una de esas palabras que uno sabe lo que es, pero no sabe explicar. Y he estado un poco buscando, investigando, y bien, la palabra hiel, la que pusieron en su comida, es una sustancia definida muy amarga, casi vomitiva. Los griegos de aquella época la definían como agua no potable, agua podrida. Hay muchas más definiciones sobre esta palabra, pero todas son muy desagradables. También pusieron vinagre en su agua. En situaciones normales, el vinagre con agua en ayunas, seguramente habría más vinagre que agua. Y digo en ayunas porque la última vez que Jesús comió y bebió algo fue la noche anterior, 24 horas antes. Como decía, en situaciones normales, esta sustancia en el estómago, ya sin añadiéndole, el sufrimiento que estaba pasando, esta sustancia en el estómago podría provocar úlceras, podría provocar daños muy peligrosos en un ser humano, sobre todo cuando uno tenía las defensas tan bajas como las que tendría que tener Jesús. ¿Cuánto más daño podría causarle? Jesús, mirándolo de un aspecto físico, lo único que estaba pidiendo era una de las necesidades físicas más importantes que tenemos, ¿no? Que es la de calmar nuestra sed, sobre todo ante la pérdida continua de sangre, como he dicho antes. Pero os he contado un poco el tema mirándolo en un aspecto físico, ¿vale? Y Dios me hablaba esta semana sobre el aspecto espiritual de esta frase. Tengo sed. Son unas palabras llenas de intención. No podía dejar de acordarme del pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dijo: dame un poco de agua. Y la mujer le contestó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, una mujer samaritana, agua? Y Jesús le contestó: si supieras quién es el que te está pidiendo agua y lo que ha venido a hacer, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua que da vida. Amén. El hombre cuyo en su interior brotaban ríos de agua viva, agua de vida, sentía sed. Y como he dicho, yo sentía también estas palabras como que estaban relacionadas con el principio del ministerio de Jesús. ¿Os acordáis dónde empezó su ministerio, Jesús? No os chivéis los del primer culto. En el desierto, pasando hambre y sed. Esas últimas palabras en la cruz, tengo sed, fue como si nos estuviera diciendo: empecé sabiendo el hambre y la necesidad que había en este mundo,
porque todas las personas se acercaran a Dios, de que su pueblo, el pueblo judío, se reconciliara con Dios. El hambre que tenían muchas personas y desde muchos años llevaban esperando al Mesías. Terminó su ministerio en la cruz teniendo sed, pero no la sed que provoca el castigo físico, sino la sed que provoca el no estar en comunión, en relación directa con su Padre. La sed que por primera vez estaba sintiendo Jesús. Esa es la sed que muchas personas que no conocen a Dios sienten. Esa sed que no se puede calmar. Esa es la sed que sintió Jesús. La de sentirse solo. La sed de llevar toda la carga y pecado del mundo. Y en la que por unos momentos, los únicos de su vida, sintió Jesús en su carne. Sed de su Padre. Esa es la sed que sintió y la que quisieron calmar con vinagre. Jesús sabía que dejaba mucha sed en este mundo y la sintió. Solo Jesús puede calmar esa sed. Solo el Padre puede calmar esa sed. Murió como empezó, teniendo sed y teniendo hambre. Ya para terminar quería dejar unas palabras. Y son estas. Está en nuestra mano calmar nuestra sed. Gracias. Dios le bendiga, iglesia. Nuevamente le digo, ¿no? Qué privilegio estar aquí ya por segunda vez predicando la palabra de nuestro Señor, ¿no? Y pues como leí también en el anterior culto, ahora sí entiendo por qué el pastor nos decía, ¿por qué tan serios? Hoy es un día para regocijarse, para estar felices de lo que hizo Dios con nosotros. Ese sacrificio que hizo, no hay que estar serios el día de hoy. Sí, que el Señor sufrió, pero vean lo que hizo por nosotros, ese privilegio que tenemos nosotros de estar aquí gracias a Él. Hoy tengo el privilegio de compartirles esta frase que es que la dijo el Señor Jesús también crucificado, que dice, y todo está consumado. Esta palabra está en Juan capítulo 19, versículo 30. Y dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir con esta palabra, mis hermanos? Como ya han dicho los anteriores predicadores, lo que Jesús fue, el propósito encomendado de nuestro Señor Jesús, prácticamente y literalmente fue morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuando dice aquí, consumado es porque ya los pecados de toda la humanidad estaban ya en sus hombros. Y cuando dijo eso fue que fuimos todos liberados de nuestros pecados. Él quisiera primero explicar, ¿no? ¿Qué significa consumado? Esta palabra tiene dos significados. La primera que nos la dice aquí en la Biblia es cancelado, que por eso mismo dice que la palabra todo es consumado, porque nuestros pecados fueron cancelados por el sacrificio que Él hizo. Por ese amor tan grande y ese sacrificio que Él hizo, nosotros somos prácticamente salvos, gracias a Él. El segundo significado que tiene la palabra consumado se puede catalogar así como cuando alguien llega a una meta, ¿sí me voy a entender? Y eso prácticamente fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, a pesar de todo el dolor que sufrió, a pesar de las humillaciones, a pesar de que sufrió tanto, y no simplemente por el dolor, sino por lo que dijo mi padre, por esa ausencia de su padre, que fue lo que más le dolió. A causa de eso fue que nosotros fuimos salvos y que por causa de eso no solo salvos, sino también pudo como por decirlo así, unirnos al Padre. Quería explicar unas cosas, mis hermanos, y es que yo no sé cuántos fueron castigados aquí, o yo fui el único que fui así como medio rebelde cuando pequeño, ¿no? Pues quería poner este ejemplo porque por lo menos yo, a mí sí mi padre me cogió y me pegó mis buenos correazos.
Y quería decir que si uno cuando el padre no le da esos correazos, uno siente dolor físico, pero también siente un dolor aquí de haber decepcionado a su padre. Aunque él no lo decepcionó, pero tuvo ese dolor físico y no es comparable el dolor de un correazo a un latigazo. Antes decía que el sonido, solo el sonido del golpe del latigazo significa que, y está ya demostrado que el sonido de ese latigazo es porque supera la barrera del sonido. No sé cuántos saben a cuánta velocidad tiene que ir uno para superar la barrera del sonido. Según lo que dicen, para superar la barrera del sonido y que suene ese latigazo, tiene que uno ir, o por lo menos el látigo ir a 1230 o 40 kilómetros por hora. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero a mí se me ponen los pelos de punta a imaginar el riendazo tan impresionante que sufrió. Y no fueron ni uno, ni dos, ni tres. Fueron 39 latigazos que recibió por nosotros y por la salvación de nuestros pecados. Así que quiero que reflexionen, mis hermanos, porque lo que hizo Jesús no fue obligado, no fue porque tenía que ser, porque él tuvo también la opción de decir, yo no quiero hacer esto. Como decía también uno de los hermanos, él dijo, pasa esta copa de mí, pero no solo eso, él también cuando estaba ya crucificado en la luz, dice la palabra que había un ejército de ángeles, habían en total 72,000 ángeles preparados, porque ellos también estaban furiosos de lo que le hacía a la humanidad a Jesús. Él pudo haber dicho solo con una palabra que descienda todo esto y arrasen con todo, pero su misericordia y su amor fue la que hizo que Él estuviera ahí, muriendo por nosotros y pagando el precio de nuestros pecados. Quiero que entiendan también, mis hermanos, que simplemente porque Él ya pagó el precio, porque ya fue, por decirlo así, muerto por nuestros pecados, no significa que nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana ya. Y perdónenme si la palabra suena fuerte, pero en nosotros también está honrar lo que Él hizo. Porque también quería poner el ejemplo que si uno va a un banco y pide un préstamo, uno queda endeudado. Y lo que hizo prácticamente el Señor Jesús fue pagar ese préstamo, pero nosotros no podemos ser insensatos y estar pidiendo préstamos, préstamos, préstamos y endeudarnos, porque al final y al cabo vamos a tener una consecuencia si no pagamos esto. Y nosotros tenemos que estar también en la palabra de Dios, dándole las gracias y honrando ese sacrificio que Él hizo, porque Él pagó por nuestros pecados, pero si no honramos eso, nosotros también podemos pagar por ellos, mis hermanos. Y no podemos decir de que no podemos, de que es complicado, porque una de las enseñanzas que nos dejó Él mismo, bajó del cielo y dejó su santidad para volverse humano y demostrarnos de que sí podemos ser santos. Y esa es mi palabra para ustedes, mis hermanos. Gracias. Dios le bendiga mucho, familia. Dios le bendiga mucho. Quiero que me acompañen en el libro de Lucas 23:46. Y dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta fue la séptima y la última frase de Jesús cuando estaba en la cruz. Es increíble lo que el escritor nos relata en este versículo. Vemos que dice que Jesús clama a gran voz y no clama precisamente para quejarse, sino para entregar al Señor, para entregar a Dios lo único que le quedaba, lo último que le quedaba, que era su espíritu. Hoy quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué le estás entregando tú al Señor hoy? Anteriormente estamos cantando hace unos minutos, Señor, sin reservas me entregaré. En realidad nos estamos entregando al Señor sin reservas. Dice que el Señor Jesús es un ejemplo de entrega total. Vemos que Él aún en esa cruz clavado, con esos sufrimientos, porque la crucifixión no es solamente colgarlo en una cruz, no, era un sufrimiento terrible, era un dolor y aparte era humillante.
Y vemos que Jesús dice que clamó a gran voz y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos a Jesús con también una confianza extrema en Dios. El espíritu no es cualquier cosa, es como lo más valioso que tenemos, no es nuestra vida, nuestra propia vida. Y dice que Jesús, aparte de haber sufrido tanto, dice que él le quedó su espíritu, lo que los verdugos, lo que los enemigos no podían tocar, su espíritu vino y se lo entregó al Señor. Entonces, esto me llama la atención porque vemos que Jesús tenía esa plena confianza en el Señor, que en Dios, que entregó, dice, Él entregó su vida voluntariamente por los pecados de nosotros. Mas aquí ya le está entregando su vida a Dios, su espíritu. Y dice, y habiendo dicho esto, expiró. Vemos que Jesús muere cumpliendo la palabra, porque en Salmos 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Al usar esta palabra vemos que Jesús aún en su último suspiro, su vida está arraigada a la palabra de Dios. Jesús se despide de este mundo terrenal cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Y el propósito es de que nosotros pudiésemos tener esa vida en abundancia, poderlo conocer. Vemos la confianza de Jesús en momentos tan difíciles, eso a mí me confronta y creo que como iglesia debemos también examinarnos, debemos eh, examinar nuestro corazón y decir, estoy confiando en el Señor en esos momentos difíciles, en esas circunstancias donde siento que ya no puedo más. Jesús es un ejemplo que vemos que aún al borde de la muerte, Él confió en Jesús, confió en Dios, perdón. Y dice, Él confió, entregó su espíritu, soportó la cruz, soportó tanto sufrimiento por amor a nosotros. Cuando Él entregó su espíritu, la tierra dice que, que el velo, que el velo se rompió, dice. El velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Eso está en Mateo 27:51, que no lo vamos a leer por tiempo, ¿vale? Dice, el cielo se oscureció y la creación misma tembló cuando Jesús pronunció la última palabra y entregó su espíritu. El velo representaba la separación de Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque este velo existía porque cuando el hombre pecó, este velo separaba a Dios y al hombre. Cuando dice que este velo se rasgó, entonces el Señor nos dio directamente acceso al Padre. Somos privilegiados. ¿Cuántos lo creen así? Porque en el Antiguo Testamento las personas que querían expiar sus pecados tenían que ir y ofrecer un sacrificio a Dios. Tenían que llevar un cordero, una paloma, tenían que hacer un altar y entregar ese sacrificio para poder ser perdonados. Pero vemos que Dios en su infinita misericordia entregó a su Hijo por amor a nosotros para que nosotros ya no tuviésemos que ir y hacer un altar y ofrecer un holocausto, un sacrificio, sino que solo creyendo en Él y buscándole, porque dice su palabra que Él nos ha libertado de nuestros pecados, nos ha hecho libres. Es verdad, ya no podemos nosotros ofrecer un sacrificio de muerte, porque Jesús ya lo hizo. Pero en Romanos 12:1, Pablo nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
santo, agradable al Señor. Vemos que el Señor lo que nos pide es que nosotros vengamos a su presencia y decirle, Señor, me ofrezco como un sacrificio vivo. No es que tú vas a entregarte como ese sacrificio muerto, sino decir, Señor, sé que soy un sacrificio vivo, me entrego a ti por completo, como hizo Jesús. Dice que Jesús aquí se entregó por completo, una entrega total a Dios. Entonces lo que Él nos pide, una entrega total. Y creo que a respuesta de ese sacrificio que Jesús hizo, deberíamos hacerlo. Deberíamos entregarnos por completo. Como le digo, anteriormente estamos cantando eso de sin reservas me entregaré. Esa es una proclamación que trae responsabilidad. ¿Seremos responsables a eso? Porque el Señor está escuchando nuestra adoración, está escuchando nuestra alabanza. Y como decía anterior, en el culto anterior, el Señor está apuntando cada palabra que estamos diciendo. De madrugada, sin reservas. Entonces tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo por medio del sacrificio de Jesús. Dice en Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Esto es increíble, a mí me llena mucho de emoción, ¿no? Saber que podemos entrar a la presencia del Señor sin intermediarios. Tú puedes estar en la calle, se te antoja entrar en la presencia de Dios, entras. Puedes estar en tu casa, en la iglesia, en el lugar donde tú quieras, puedes buscar al Señor. No es necesario que tenga que venir a la iglesia como en el Antiguo Testamento, que tenían que ir al campamento a buscar al Señor, al tabernáculo. Ahora no, ahora tenemos acceso directo al Padre donde quiera que estemos. Entonces, esta historia es increíble porque no termina aquí, no termina en que Jesús murió, no. Sí, Él murió, pero también la historia sigue y que dice que al tercer día Él resucitó. Ese no fue el final, sino que la muerte de Jesús no fue el final, sino que fue el principio de todo lo que el Señor iba a hacer. Porque cuando Él resucitó, dice que Él resucitó venciendo al pecado y a la muerte. Entonces, como hijos suyos, también somos vencedores. ¿Cuántos lo creen? Somos vencedores y dice que ya el acta que había en contra de nosotros fue anulada. Y dice en Colosenses 2, 13 y 15. Y estando vosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es increíble, que dice que nosotros estábamos juzgados a una condenación eterna, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes estábamos destituidos, no teníamos esa libertad de entrar al Padre, pero cuando Jesús murió y entregó su espíritu y cuando también dijo consumado es, está diciendo Señor, está diciendo Padre, he cumplido con el propósito aquí en la tierra. Ahora los hombres te pertenecen a ti. Solo falta de que nosotros nos entreguemos a Él. Las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz no son solo simples frases, sino que son un mensaje completo de amor, de gracia y esperanza. ¿Por qué de amor? Porque dice que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por amor, de gracia, porque aunque no lo merecemos, somos salvos. Y esperanza, porque estamos creyendo que en un momento nosotros vamos a volar y vamos a reinar con Él. Esto nos enseña a vivir
en esta enseñanza nos enseña cómo vivir una vida con Jesús. Nos enseña a perdonar. También nos enseña a confiar en el Señor, porque como hijos del Señor, es necesario que confiemos en Él, así como Jesús confió en Dios antes de morir y entregó, dice que lo último que le quedaba, lo único que le quedaba, su espíritu, lo entregó sin reserva y se entregó por completo, dándolo todo por amor a nosotros. Creo que muchas veces somos tan malagradecidos que creemos que el sacrificio de Jesús nosotros lo merecemos y no, no es así. Nosotros no merecíamos nada, pero Él dice que se entregó. Y hoy quiero que reflexionemos en eso. Pablo nos invita en Filipenses 2:5 al 11 y que dice, haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, un sentir de humildad, un sentir de obediencia, un sentir de entrega total. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que eso es necesario recordarlo, no solo ahora, sino recordarlo todo el tiempo, decirle que nuestra oración sea, Señor, quiero entregarme por completo a ti. Quiero hacer el sacrificio vivo. Quiero que en mí haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir de obediencia, ese sentir de entrega total. Creo que quiero que reflexionemos en eso, en este sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y no porque lo merecíamos, sino por su gracia y por su amor. Amén. Amén. ¿Cuántos están siendo bendecidos con cada palabra? Más sumar todo lo que han dicho, que podamos quedarnos con cada una de estas palabras que no son palabras, ¿no?, aisladas, sino que todas tienen un mensaje bien profundo. Amén. Y cómo Jesús nos habla, ¿no? Desde el amor, nos habla del perdón, nos habla de la salvación. Y finalmente, ¿no? Cuando Jesús está siendo crucificado, una de sus últimas palabras que la compartió mi hermano Brian, ¿no? El consumado es. No era ese grito de derrota, sino que era un grito de victoria. Y ahí es donde nosotros nos alegramos porque sabemos que se había cumplido, se cumplió su palabra. Amén. El propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra había sido cumplido. El consumado es. Ya está, ya se cumplió, ya Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Amén. Y como decía mi hermana Noemí, ¿no? Esta historia no terminaba ahí, sino que Jesús al tercer día resucitó. Aquello que le había prometido a sus discípulos, aquellos que le dijo, ¿no? Yo volveré, al tercer día resucitaré. Jesús había cumplido su promesa. En Lucas 24 nos habla, ¿no?, de la resurrección de Jesús. En el verso 5 nos dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que Jesús ha resucitado. Y por eso es que nosotros nos alegramos, porque su palabra se cumplió. A través de la resurrección podemos decir, tenemos esa victoria. Jesús ya había cumplido con su misión en esta tierra. Amén. Y algo, ¿no?, que yo pensaba y meditaba, si Jesús pudo vencer esa tumba, algo que nosotros como ser humano no podemos muchas veces ni entender, ¿no?, que es la muerte. Jesús venció la muerte. ¿Qué no va a poder vencer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios no va a poder vencer en tu vida? Nada. Jesús todo puede vencerlo. Amén, mis hermanos. Y la resurrección es algo que debemos celebrarlo, alegrarnos,
pero también debemos vivirla cada día. Jesús, cuando resucita, se acerca a sus discípulos y les dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen del Evangelio. Esa es la misión que Jesús nos encomienda. Jesús tuvo su misión, la cumplió. Jesús se fue con el Padre. Sin embargo, a nosotros nos dejó esa misión, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Así que debemos no solo celebrar, sino compartir de su resurrección, compartir de ese Dios vivo, de ese Dios real, porque quizás muchos lo vemos como una historia, ¿no? Quizás bonita, conmovedora, pero fue una historia real. Y debemos pensar en todo, meditar como lo hemos hecho, ¿no? En ese sacrificio, pero decir gracias porque Él también resucitó y debemos caminar conforme a esa resurrección y esa libertad que el Señor nos ha entregado. Y podemos decir, nuestro Salvador está vivo, debemos predicar de ese Dios vivo. Amén, la misión que el Señor nos ha entregado. Y como dijo Job, hoy podemos decir, ¿no? Con esa certeza, mi Redentor está vivo.